¿Qué tal? Sean bienvenidos otro domingo en iCafé. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para cantar unas canciones? Mi vergüenza sepulcro fue. ¿Quién podría esa tumba abrir? Hasta que a ti yo te encontré. Muerto estaba en mi interior. Mis fracasos los oculté hasta que a ti yo te encontré. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Ahora mi alma salvada está. Ahora vivo en tu libertad. Amén. En ti, Jesús, lo viejo nuevo es. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. De mi pecado me rescataste, por tu gloria cadenas se rompen. Estaba solo y sin refugio, ahora soy ciudadano del cielo. En mi quebranto tú me sanaste, tu amor hoy es lo que yo respiro. Tengo un futuro, ya no estoy ciego, tú me cambiaste, oh Dios. Y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la
el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, y ahora libre soy, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Lo que hiciste en mí. Lo que hiciste en mí. Padre Santo, Dios bendito, recibe toda alabanza, toda honra, toda gloria. Nos maravillamos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Tú ves ahí donde nadie puede ver. Tú sabes, Señor, que esta mañana hemos venido delante de ti con una búsqueda insaciable de tu presencia. Te anhelamos, Padre Santo. Anhelamos tu obra en nuestra vida. Entra tú, irrumpe por completo, Señor, en todas nuestras excusas, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Tú, Señor, que estás sentado en el trono, nos rendimos delante de ti, Señor, y reconocemos que Jesucristo basta. Él es suficiente, es lo que necesitamos. Y nuestro corazón rebosa de gratitud delante de ti. Y te traemos este cántico, Señor, como una verdad, como una oración que nace de nuestro corazón delante de ti, Señor. Amén.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Sí, papá. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Dilo fuerte. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, ¿lo creemos? Y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, queremos darte gracias por este tiempo, porque juntos, Señor, hemos venido a alabar tu nombre, a adorarte y también a escucharte, Señor, porque tú tienes siempre palabra para nosotros. Tú conoces nuestra necesidad
Señor, pedimos que nos hables y nos des oídos atentos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y los niños pueden pasar a su salón. Bueno, muy buenas tardes ya. Hoy tenemos este tema sobre la palabra, una guía clara, y realmente como cantamos en la palabra encontramos también esa esperanza que nos da el Señor. Y podríamos decir que generalmente encontramos que la Biblia fue escrita por más o menos unos 40 autores conocidos y algunos otros no identificados, y fue escrita en un periodo entre 1500 años, según dicen los estudiosos. Y una cosa sorprendente de esto es que a pesar del tiempo y digamos la diversidad de autores, siempre mantiene su unidad. Es algo que no se ha perdido y que es saltante cuando vemos la Biblia. Y no sé si alguna vez has escuchado decir que la Biblia se explica a sí misma, ¿no? Encontramos la explicación de la Biblia en ella misma. Y podemos pensar que cuando estudiamos la Biblia, por ejemplo, si tenemos un versículo y queremos ahondar en él, para entenderlo mejor hay que mirarlo a la luz del pasaje completo. Si eso no nos da claridad, vamos al capítulo. Después retrocedemos al libro, podemos ir al Testamento completo y finalmente a la Biblia completa, para buscar esa unidad que realmente tiene la palabra. Entonces, me gustaría que en esta podamos ver qué nos dice la Biblia de sí misma, qué nos dice ella de lo que encontramos, qué es la palabra. Y en 2 de Timoteo 3:16, un versículo que tal vez muchos sabemos de memoria, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O como eso está en la versión, la Nueva Traducción Viviente, o como yo la aprendí: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra sobre la misma palabra? ¿Qué nos dicen estos versos? Que ha sido inspirada por Dios mismo. Y esto nos ayuda a entender de alguna manera esa unidad que mantiene, porque es Dios el que ha inspirado a cada uno de los escritores. No, y también nos habla en estos dos versos que hemos leído del propósito que tiene, pero eso lo vamos a ver más adelante. Que otro pasaje que también nos habla justamente de ese detalle de la inspiración de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20-21, dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió por la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Sí, este pasaje complementa y refuerza lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo impulsó a los profetas a escribir. ¿Y qué escribir? Entonces podemos decir que Dios mismo es el autor de la Biblia, de la palabra. Ahora es importante también, creo, resaltar que los autores o los escritores no fueron simplemente robots a los que Dios les dictó y ellos escribieron, ¿no? Recuerdo una caricatura, bueno, yo trabajo en el área de tecnología y había una caricatura en el tiempo que recién estaban las computadoras, donde se veía una computadora conectada a una impresora y al otro lado, haciendo la comparación de cómo era ahora y cómo era antes, había una persona sentada en un banco con unos cables en la espalda y él escribiendo, ¿no? O
O sea, no fue algo, digamos, de manera automática, sino que cada uno, como se dice, puso de su propia cosecha, porque cada uno se involucró con todo su ser al momento de escribir, con sus convicciones, sus sentimientos, sus fortalezas, sus talentos. Porque cuando hacemos algo no lo hacemos de manera aislada, nos involucramos totalmente, nuestro ser entero. Y, por ejemplo, sabemos que Lucas, quien escribió el Evangelio con su nombre, era médico, ¿no? Médico que en algún momento viajó también con el apóstol Pablo. Y por eso es que en el Evangelio de Lucas encontramos algunos detalles que los otros evangelios no tienen. Y nos dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Lucas nos está diciendo aquí, a él le pareció también, o sea, él fue partícipe de muchas de las cosas que vivió al lado del apóstol Pablo, cosas en las que fue instruido por los otros apóstoles o por quienes le enseñaron y cómo él llegó a los pies del Señor. Él no tuvo contacto directo con el Señor, pero a él le pareció también, y él ha indagado, ha buscado, y eso es inspiración del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo responderíamos a la pregunta, ¿es realmente la palabra de Dios? Creemos que sí, por estos versos que hemos leído. O sea, la misma Biblia está diciendo, inspirada por Dios, y el Espíritu Santo fue el que guió también. Y me gusta decir que la Biblia es la historia de Dios. Sí, porque Dios mismo es el que nos cuenta, nos relata lo que Él ha hecho desde el principio, cuál es el propósito que Él tenía en la creación, al hacer la creación. Y nos muestra su amor de diferentes formas. Y algo que encontramos a lo largo de toda la Biblia es la centralidad de Cristo. Y podríamos decir que Dios ama tanto a su creación especial, a su obra maestra, como dice en Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente, su obra maestra, cuando habla del hombre, de nosotros. Dice que envió a su único Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz, para que podamos vivir reconciliados con Él. ¿Y para qué? Para que tengamos una vida con sentido, con propósito, con esperanza y para la eternidad. Como hemos cantado, tenemos esperanza, esperanza fiel. Pero volviendo a nuestro pasaje de 2 de Timoteo, decíamos también que este pasaje nos habla de propósito. Y ahí nos muestra, dice, es útil. Y la palabra en griego que se usa aquí es ofélimos, que quiere decir útil, provechoso, ventajoso, beneficioso. Dice, para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso hace la palabra, ahí está su utilidad. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nos instruye, nos entrena, nos capacita. ¿Y para qué? Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. Interesante, porque todo eso que hace no es para nosotros mismos. Toda esa preparación que recibimos no es para nosotros mismos, sino dice para toda buena obra. Esto es para bendecir a los demás. Y no sé si habrás escuchado alguna vez que nosotros somos canales, no somos recipientes en los que la bendición cae, la bendición de Dios cae y se almacena. No, somos canales por donde esa bendición debe fluir. Viene la bendición de Dios y fluye, viene y fluye. Si la guardamos para nosotros mismos, si simplemente las almacenamos, dejarán de venir. Y recuerdo una vez una pareja, y bueno, ella nos contaba que habían alojado a un pastor que había venido para predicar durante una semana completa, y pastor ya veterano, ya fallecido, él era calés,
Y él había estado estudiando en su cuarto. Y de repente, dice, en la mañana bajó a buscar a la hermana, a la dueña de casa, y le dijo: hermana, un ratito, para lo que estás haciendo. Tengo que compartirte algo. Y le comenzó a compartir lo que el Señor le había dado en ese estudio que estaba haciendo. Y cuando terminó de compartirle, le dijo: ya, hermana, gracias. Y se regresó. Lo que pasa, dijo, que si no te comparto las bendiciones que Dios me da, entonces van a dejar de venir. Y él tenía esa convicción, esa claridad, de que eso que el Dios le daba era para compartirlo, ¿no? Y bueno, él le estaba predicando, pero acá dice: preparados para toda buena obra, para que esas bendiciones que Dios nos da puedan fluir, sean materiales, sean de emocionales o espirituales, como vengan, son para que las podamos compartir. Y bueno, hasta aquí vamos viendo quién escribió, qué propósito tiene, pero si pensamos, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es para ti la palabra? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Te viene a la mente algún versículo, algún pasaje? Si te pregunto, ¿cómo es para ti la palabra? Y permíteme leer Salmo 19. De los versos 7 al 10, en la Nueva Traducción Viviente también, dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Y qué tremenda descripción de la palabra, ¿verdad? Y creo que nuestro Dios es tan sabio que nos ha dejado esa palabra escrita, justamente para que podamos aprovecharla. Y encontraremos en la Biblia, cuando se menciona, cuando se habla de la palabra, como los estatutos, los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas, todo eso, todas esas formas de expresarlo, tienen que ver con la palabra como la palabra de Dios, que es la que estamos entendiendo y describiendo, ¿no? Y el verso 7 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. En la otra versión, en otra traducción dice: convierten el alma. Y me hacía pensar en cuando recién llegamos al Señor, cuando nos convertimos, como normalmente se dice, al Señor, y rendimos nuestra vida a Él. ¿Qué pasó con nosotros? Dice: los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Cuando entramos en ese primer amor y comenzamos a buscar a Dios, a tratar de conocerle, y lo hacemos a través de su palabra, y comenzamos a confiar en Él, nos va dando sabiduría. Dice: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Cuánto gozo, cuánta alegría llenó nuestro corazón en ese momento. También dice: los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Y en la versión Reina Valera dice: alumbra los ojos. Y cuando tenemos luz a través de nuestros ojos, podemos ver las cosas con mayor claridad, sabiendo y contrastando lo que hacíamos con lo que Dios nos va enseñando. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas imparcial, siempre mostrándonos. Y me encanta cuando dice: más deseables que el oro puro, y hace la comparación con la miel. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Y no sé si a todos les guste la miel, pero pensemos en el dulce. ¿Qué sensación tenemos cuando comemos algo dulce? Ahora traslada esa sensación gratificante
del percibir en la boca ese sabor dulce a la palabra del Señor. A saber que cuando la leemos, no solamente la leemos, ¿qué hace la palabra en nosotros? Más dulce que la miel, así nos sabe esta palabra que el Señor nos ha dado con su sabiduría. Y si seguimos leyendo la misma palabra, el Salmo 119, ¿sí? El salmo más largo, el libro más largo que existe en la Biblia, y el capítulo, conocido como el Salmo de la Palabra, ¿verdad? Tal vez algunos lo saben de memoria. Salmo 119, verso 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. ¿Qué hace una lámpara? ¿Qué hacen estas lámparas que están acá? Alumbran. Nos dan claridad respecto a lo que tenemos delante, a mirar. Y esto que en el tiempo en el que se escribió, esas lámparas eran como decir un lamparín, ¿no? Y alumbraban de repente pues 1 metro adelante, pero alumbraban el camino para no tener que tropezar, para poder ver por dónde íbamos dando, dónde se iba dando cada paso. Y eso es lo que hace la palabra, alumbra, nos da esa luz. Y mientras estudiaba este salmo, encontré, y quiero compartir esta historia que encontré en el libro del Tesoro de David, escrito por Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Dice: después de haber andado 2 millas para visitar un vecindario en que pocos podían leer, con el objetivo de pasar la velada leyendo a una compañía que estaba reunida ahí para escuchar. Estando a punto de regresar por una senda estrecha, a través de bosques y de un camino que muchas veces se bifurcaba, se me proveyó, dice, de una antorcha de tea. Objeté que era demasiado pequeña, porque pesaba menos de media libra. Le llegará hasta su casa, me respondió el anfitrión. Y le dije: el viento la va a apagar. Y me respondió: estará encendida hasta que llegue a su casa. Pero ¿y si llueve? Repliqué. Y él dijo: le iluminará hasta su casa. Y a pesar de mis temores, tuve una luz abundante en el camino hasta casa, y me proporcionó una ilustración apropiada, creo, dice, de la forma en que nuestros corazones indecisos podrían ser guiados por esa senda estrecha. Si aceptáramos la Biblia como nuestra guía, sería una lámpara a nuestros pies que iluminaría nuestro camino al cielo. Pero un detalle más agrega en la historia, y dice: y un día una persona me dijo que tenía 5 objeciones a la Biblia. Y seguro hemos escuchado muchas, ¿verdad? Y le contesté: le iluminará hasta que llegue a casa. Interesante, porque a veces nos centramos en lo que podríamos llamar las contradicciones que puede tener la Biblia, y las cosas que a veces no entendemos, y entonces objetamos. Pero ¿qué necesitamos de la palabra del Señor? Esa luz que nos alumbre para no andar en oscuridad. Necesitamos esa luz que nos ayude a caminar a casa. ¿Y dónde está casa? Entonces, nos iluminará hasta llegar a casa. Será suficiente muchas veces para no enfrascarnos, como decía a veces el apóstol Pablo, en vanas discusiones. En discusiones que no están en el centro de lo que la palabra nos enseña. Pero el mismo Salmo 119, solamente por poner un ejemplo, verso 9: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, obedeciéndola, poniéndola en práctica, viviéndola. Porque para eso no es solamente para leerla y que esté almacenada en nuestra cabeza. Es para ponerla en práctica. ¿Y cómo hacemos eso? El mismo Salmo 119, un par de versos más allá. Versos 15 y 16: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos,
no me olvidaré de tus palabras. Por eso se llama el Salmo de la Palabra. En tus preceptos, en tus mandamientos, en lo que tú has dicho, en lo que nos has enseñado, los voy a considerar en cada uno de mis caminos. Me deleitaré. Y hablamos de la miel, del dulce que produce y que trae deleite a nuestro paladar. Pero vayamos ahora al Nuevo Testamento, porque hasta aquí solamente hemos visto algunos versos del Antiguo, de lo que nos dicen de la misma palabra. Este es otro de los versos que de repente cuando comenzamos, leímos, escuchamos, nos enseñaron. Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la Nueva Traducción Viviente lo leemos de esta manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, ¿cómo es la palabra? Es viva, eficaz, es poderosa. Esa es la palabra que el Señor nos ha dejado. Y cuando nos acercamos honestamente a Dios y permitimos que Él nos escudriñe, que su palabra nos hable, esa palabra nos confronta muchas veces y nos anima a tomar acción sobre lo que nos está mostrando. Porque, como leíamos en 2 Timoteo, nos enseña para que podamos entender que está bien y que debemos corregir, para estar capacitados, dice, para toda buena obra. Y en otras ocasiones lo que va a hacer es, nos va a confirmar, nos va a afirmar aquello que estamos pensando, eso que estamos haciendo, y eso fortalece nuestra fe. Porque nos muestra que lo que estamos haciendo está en concordancia con lo que Dios nos dice. Y déjame contarte una historia personal. Yo tengo ya muchos años trabajando en el área de tecnología y en ese tiempo trabajaba en una consultora internacional y la situación era un poco complicada. Yo teníamos, digamos, necesidades y orábamos con mi esposa para cambiar de trabajo, para buscar una nueva alternativa. Y yo me había propuesto, desde que entré a esta consultora, llegar a un puesto de gerencia y recién cuando llegara a ese puesto, moverme de empresa, ya en ese mismo nivel. Y resultó que cuando estaba en ese tiempo haciendo un proyecto, viajando mucho, me contactaron de otra empresa que había sido cliente y me pidieron ayuda. Me pidieron que hablara, que devolviera la llamada al gerente general, así que cuando estuve acá en Lima lo llamé, me pidió conversar, un día me fui a hablar con él, me pidió que si podía ayudarlo a hacer unos trabajos que necesitaban. Entonces comenzamos de esa manera y seguíamos orando con mi esposa. Y las cosas se fueron dando y se fueron abriendo. Finalmente me ofrecieron que no solamente querían esa ayuda, sino que yo me quedara como gerente del área de tecnología. Y así que fui a hablar con el socio con el que estaba trabajando en la mayoría de los proyectos y le conté, le digo, mira, tengo esta propuesta. Y él me dijo, espérame un ratito. Y se fue a su oficina, trajo su calculadora y me dijo, hizo ahí unos cálculos y me dijo, ya, te ofrezco lo mismo que te están ofreciendo al otro lado, ¿por qué te vas? Y es lo que yo había estado buscando, llegar a una posición de ese tipo en esta consultora internacional para moverme después. ¿Y saben qué me pasó? Se me nubló todo. Y estuve como una semana, 10 días, y nosotros habíamos estado orando y el Señor nos había ido mostrando lo que había, las puertas que Él estaba abriendo. Y mi esposa me decía, nunca te he visto tan indeciso. Y sí, yo lo percibía como que se me nubló.
Eso que yo había estado buscando se presentaba ahora, pero tenía la otra puerta que el Señor entendía estaba abriendo. Y un día, mientras me iba al trabajo, ahí en el taxi iba leyendo, y leí Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y en ese momento la nube desapareció. Porque el Señor nos habla de diferentes maneras a cada uno y hace esto, confirma lo que estamos haciendo o nos hace entender que el camino va por otro lado. Y Él afirmó en ese momento mis pensamientos. Yo dije, ya Señor, renuncio y me voy al otro lado. Y así fue. Pero ¿qué más nos dice la misma palabra de ella misma? Un verso que hasta hemos cantado de repente muchas veces. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, la palabra de Dios. ¿Y para qué sirve una espada? ¿Para qué sirve una espada? Primeramente, para defendernos. Y segundo, también para enfrentar. ¿Enfrentar qué? Las circunstancias de la vida, lo que se nos presenta delante. Porque no es para enfrentar, para atacar. Porque la misma Biblia nos dice que hemos sido llamados en cuanto dependa de nosotros. Estad en paz con todos. En cuanto dependa, hay momentos en los que no podemos porque no depende ya de nosotros, sino del otro. Pero para eso estamos llamados, para defensa. Como dice Pedro, el apóstol Pedro, preparados para presentar defensa de la esperanza que tenemos. No para defender al Señor, el Señor se defiende solo, no necesita. La esperanza que tenemos. Entonces, estar preparados. Porque esa palabra que es la espada del Espíritu, ese Espíritu de Dios, que es el que nos capacita, que nos muestra, que nos hace recordar esa palabra que necesitamos en esas diferentes circunstancias. Y por eso es importante conocer la palabra, leerla, estudiarla, memorizarla. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda recordárnosla. Y una vez escuché esta ilustración y decía que nuestra mente es como si fueran un montón de cajoncitos. Y en cada cajoncito hay un pasaje o un versículo que hemos memorizado. Y imagínate que vives una circunstancia difícil y entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros abre ese cajoncito y nos hace recordar eso. Ahora piensa si en el momento en que el Espíritu abre un cajoncito, mira y está vacío. Y abre otro y también está vacío. Y un tercero y también vacío. ¿Qué nos va a recordar? ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué va a hacer que aflore de esa palabra que hemos leído, que hemos estudiado, que hemos atesorado? Me encanta cuando en el libro de Samuel, en los inicios de Samuel, cuando el Señor le va hablando, dice que Samuel, el profeta Samuel, decía, y no dejó caer ni una de sus palabras a tierra. Cada palabra que venía del Señor la cogía, la guardaba, la atesoraba. Y realmente eso necesitamos aprender a hacer. ¿Qué más nos dice la palabra de sí misma? Y esto lo dijo el Señor. En el momento en que el Señor, en el Evangelio de Mateo, se está hablando de la tentación del Señor, que fue llevado al desierto, ¿cierto? Y Satanás le tienta. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios, que Dios nos ha dado. ¿Cuánto necesitamos esa palabra para nuestra vida? Y, ¿sabes? Hace unos años tuve oportunidad de llevar un curso por internet, y un curso sobre los libros poéticos.
¿sí? Estamos hablando de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y una de las cosas que me gustó y me encantó fue que, sobre todo porque me pareció sumamente práctico y preciso, es el resumen que se hizo de cada uno de estos libros. Una sola frase. Salmos, enseñanzas para saber cómo orar. Y sabemos que David fue el que escribió la mayoría de los salmos, no todos, pero vemos en los salmos a David derramando su corazón. A veces oraciones imprecatorias, a veces oraciones de alabanza, a veces derramando su corazón, su desesperación a los pies del Señor. Enseñanzas para saber cómo orar. Porque si nos damos cuenta y a veces leemos y dice, ¿y cómo Dios ha permitido estas cosas? Que Dios conoce el corazón del hombre. Y no hizo nada con David. Él entendió que David necesitaba desahogarse, que necesitaba derramar todo eso para entender lo que Dios tenía para él. De Job dice, enseñanzas para saber cómo sufrir. Y verdad que cuando leemos la historia de Job, nos damos cuenta cuánto pasó. Pero Job se mantuvo íntegro sin maldecir a Dios, que hubiera sido fácil, más aún con los amigos que tuvo alrededor, que cuánto le señalaron. Pero enseñanzas, ¿por qué? Porque en esta vida vamos a pasar padecimientos. El Señor mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, dificultades, problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Enseñanzas para saber cómo sufrir. De Proverbios, enseñanzas para saber cómo vivir. Sí, porque en los Proverbios encontramos consejos prácticos, cosas prácticas para nuestra vida. Y si no lo haces, te animo. Proverbios tiene 31 capítulos. Lee un capítulo diario. Y cuando termines, regresa al 1. Y sigue. Se van quedando las cosas prácticas que nos da Proverbios, que nos enseña esa palabra viva de Dios. Eclesiastés, enseñanzas para saber cómo pensar, escrito por Salomón, el hombre más sabio en la tierra que existió y que no existirá uno más sabio, como la misma Biblia lo dice, lo referencia. Y él llegó a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él había pasado por cuántas cosas, aprender a pensar. Y el cantar es que nos enseña, que nos da enseñanzas para saber cómo amar. Ese amor que se deleita. Y no sé si alguna vez has pensado cómo se deleita Dios con sus hijos. ¿Alguna vez has pensado que Dios se deleita con tu vida, con lo que tú haces? Que sufre cuando sufres, pero que se deleita cuando vas aprendiendo y vas entendiendo. Así como el papá ve al hijo chiquito y que cuando aprende a caminar o va comenzando a aprender a hablar, cuánta alegría, cuánto deleite trae al corazón. Eso mismo pasa con Dios, nuestro Padre, con cada uno de nosotros. Y algo más que podemos decir de la palabra es que es eterna, ¿sí? Cuando, esto está en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor está hablando de los tiempos finales, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, no van a terminar, son eternas, porque Él es eterno. Y para ir terminando, ¿cómo responderíamos a la pregunta ¿quién es? Refiriéndonos a la palabra. Si yo les preguntara quién es, ¿qué dirían? ¿Qué viene a la mente? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1? En el principio, la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, el Logos de Dios. Pero quiero leer unos versos más. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado
y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y es que cuando Dios al principio fue creando las cosas, ¿cómo fue? Y Dios dijo y fue hecho. Y cuando uno dice, ¿qué está diciendo? Palabras. Y se está refiriendo al Señor mismo. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Y esa vida trajo luz. Y es que Jesús es esa palabra viva de Dios, el verbo de Dios, que dice que el verbo era Dios. Y el mismo Jesús nos muestra después su conocimiento de la palabra, ¿verdad? A lo largo de Él va enseñándola, pero cosas que Él no dijo, que fueron escritas antes, que fueron vividas antes, de que Él estuviera aquí andando entre nosotros. Pero eso nos hace ver también su eternidad. Lucas 24-27, cuando están, después de que ha sido crucificado, y están estos discípulos camino a Emaús. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. El Señor enseñándoles lo que dice la Biblia de Él mismo, que Él es la palabra viva. Y pensando en esto, de Él como palabra viva, entendiendo esa forma de mirar la palabra, ¿cómo nos acercamos a la palabra? Seguramente has escuchado muchas veces decir que la Biblia es el manual de instrucciones del cristiano, porque ahí encontramos lo que necesitamos para vivir sabiamente. Como hemos dicho, por ejemplo, de los libros poéticos, este ejemplo del resumen que les comentaba, y ciertamente encontramos esa luz, esa palabra que nos guía, que nos enseña, que nos instruye para saber qué debemos hacer. Pero sabes, si nos quedamos solamente ahí, como quien se acerca a un libro o a un manual de instrucciones, nos perdemos la mejor parte. Nos perdemos la mejor parte. Porque no se trata solo de obedecer, de cumplir, porque eso se puede hacer también hasta por obligación o simplemente por necesidad. Seguro cuando comenzamos nos enseñaron desde las disciplinas espirituales y una de ellas es nuestro tiempo con la palabra y que es importante. Pero no se trata simplemente de cumplirlo, que tengo que hacerlo cada día. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor anhela una relación personal con cada uno de sus hijos. Y por eso es que tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor, buscando esa relación personal con Él. Acercarnos a la palabra como quien quiere conversar, como quien quiere contarle. ¿Te imaginas contarle al Señor cómo te sientes, qué necesitas, qué sueñas? Y poder escuchar lo que Él quiere decirte en ese momento. ¿Y sabes por qué? Porque en su sabiduría Él sabe qué necesitas en cada momento de tu vida. Pero si podemos acercarnos a Él, buscando esa relación personal, estrecha, que Él anhela, podemos cambiar esa forma de tal vez simplemente leer para ver qué me dice, leer para tener conocimiento o para hacer. Y nos perdemos lo que Él más quiere, relación personal con cada uno de sus hijos. Esa relación íntima, profunda, que describe, que en la Biblia se escribe con la palabra ginosko, la palabra griega ginosko, que habla de esa relación íntima, ese conocimiento es el que se habla cuando se habla de la relación matrimonial, ese conocimiento íntimo entre esposo y esposa.
Ese es el conocimiento que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, esa relación íntima a ese nivel. ¿Cómo nos acercamos al Señor, a la palabra? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, porque al mirar lo que tú dices respecto de tu palabra misma, nos damos cuenta, Señor, cuánto nos amas, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y como Señor nos das propósito, nos muestras cada palabra que tú has dicho, que nos has dejado escrita, para alumbrar nuestros ojos, nuestro camino, para enseñarnos, para instruirnos, para que podamos vivir, Señor, sabiamente, compartiendo esas bendiciones, esas buenas obras que tú has puesto en nuestro camino. Gracias, Señor. Gracias porque así nos amas, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque nos acoges en todo tiempo, no importa cómo estemos. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder el amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. A fines ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder el amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder el amor que tú me das. Quiero amarte de verdad
y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como iCafé Iglesia. Además, también tenemos un correo electrónico. Recuerda también de que ya tenemos reuniones presenciales en el distrito de Barranco, así que si estás por Lima, puedes acompañarnos a partir de las 11:30 de la mañana. También te hago recordar de que tenemos un link para pedidos de oración y acción de gracias, y además que tenemos un día especial para poder orar uno por otro. Esos son los días jueves a las 7:30 de la noche. Si quieres información de cómo poder unírtenos, también escríbenos a las redes sociales o al correo electrónico. También, si es que deseas tener algún tipo de información sobre nuestros eventos culturales, puedes tener todo ello a través de las redes sociales de iCafé Lima. Ahí podrás encontrar noticias sobre conciertos, exposiciones de pintura, en fin, todo tipo de actividades. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y esperamos de que tengas una maravillosa semana. Dios te bendiga.